El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 34 minutos. A propósito del IES, gracias al mensaje que recibo, me dicen que en la empresa de medios públicos están en mora con el Seguro Social. Miren ustedes cómo la semana anterior que dialogamos con una ex trabajadora de una de las radios incautadas de Guayaquil, nos decía que están en mora varios meses con el Seguro Social y que inclusive no están al día en el pago de los sueldos durante 8 o 9 meses, en el caso de las radios incautadas en la ciudad de Guayaquil. Pero claro, el tema de la mora con el Seguro Social. Si no están al día con el seguro, los trabajadores no pueden utilizar los servicios de salud y menos los servicios que tiene el seguro a través del BIES, como por ejemplo los préstamos quirografarios, los préstamos hipotecarios o también la utilización, el retiro de fondos de reserva. O sea, la situación se complica. Es lo que nos están comentando los oyentes y traslado para conocimiento de la autoridad que se ponga al día con el Seguro Social. Hablemos del tema electoral. A ver, en los últimos días han visitado nuestra mesa de trabajo, estuvo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, hace pocos días, estuvo el vicepresidente Enrique Pita, estuvo el consejero José Cabrera, cada uno con sus visiones respecto de lo que podría ser la organización de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para el domingo 7 de febrero del próximo año. Hay una aspiración preliminar respecto de lo que podría ser el presupuesto para el próximo año. La presidenta Atamaín y los consejeros Cabrera y Estela Cero han advertido dificultades si es que no se entregan esos recursos, han señalado la necesidad de cambiar algunos servidores, la parte operativa, temas con los cuales discrepan los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto. Pero vamos al tema operativo y lo vamos a analizar en esta mañana con un especialista en la materia que además ya tiene recorrido en estas cuestiones asociadas a las elecciones. Nos acompaña el ingeniero Enrique Mafla, él es especialista informático que recurrentemente genera vocería con su opinión y con su experticia sobre los temas asociados a la parte operativa, a la parte informática de los procesos electorales. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Qué podemos esperar de este proceso con estas declaraciones de las autoridades sobre la parte operativa de las elecciones que se avecinan? A ver, todo sistema tiene riesgos, ¿no? Que tienen diferentes orígenes. Hay vulnerabilidades en diferentes elementos de un sistema informático en particular, del sistema informático electoral en concreto, ¿no? Y amenazas. Entonces, este sistema electoral, por lo crítica de la información que maneja, está sujeto a muchísimas amenazas, ¿no? ¿Quién no quisiera ganar la elección? Hacen todo tipo de esfuerzo, ¿no? Y se decide en ese día electoral. Entonces, en un sistema informático no solamente es la infraestructura, que es importante, obviamente, está el software y sobre todo los procesos de gestión, cómo se desarrollan estos sistemas, cómo se los opera, y el elemento humano, obviamente. Entonces debemos analizar todos estos elementos para determinar cuál es el riesgo que tiene ese sistema frente a las elecciones del próximo año. El sistema que actualmente tiene el Consejo Nacional Electoral, ¿hay que cambiarlo, hay que revisarlo, hay que repotenciarlo, hay que renovarlo? Bueno, de eso están conscientes inclusive las autoridades, ¿no? En estos días, desde el miércoles hasta el día de hoy, entiendo, están expertos internacionales revisando al sistema específico de escrutinios y publicación de resultados, que es uno de los sistemas, tal vez el que tiene mayor visibilidad. Están revisándolo para ver si van a repotenciarlo o se necesita construir de cero. Existen observaciones de la Contraloría General del Estado en ese sentido, de que se debe tener un sistema integrado que cubra no solamente el proceso de escrutinios, sino también los otros procesos de gestión electoral, es decir, la elaboración del registro electoral, la gestión de organizaciones políticas donde se tienen serios problemas, tal vez mayores a los que tiene el sistema de escrutinios, ¿no? Y todos esos inciden en el resultado final. Porque si están candidatos representando a organizaciones políticas que ni siquiera deberían estar registradas como tales, el resultado va a ser obviamente incorrecto. Tenemos el control de gasto electoral. Entonces, todos estos procesos de gestión electoral inciden en el resultado final
y cada uno debe tener el apoyo de un sistema informático integrado. ¿Es un sistema independiente que debe ser integrado o puede ser un solo sistema? Debe ser un sistema integrado, ¿no? Porque existe relación. Por ejemplo, cómo se hace la verificación de los registros de afiliación y adhesión a las organizaciones políticas. Para eso necesito la base de datos de el registro electoral, ¿no es cierto? Que debe ser confiable, y ahí tenemos serios problemas, ¿no? Inclusive en estas reformas al Código de la Democracia, en una de las transitorias se obliga a que el CNE integre su sistema con otras instituciones, con el registro civil, con migración, ¿no es cierto? Para que el resultado de esa integración sea un registro electoral más preciso, que no tenga los problemas que tiene actualmente. Para que no consten, por ejemplo, personas ya fallecidas en el caso de registro civil, o no consten, por ejemplo, personas que hace muchos años ya no residen en el Ecuador en el caso de migración, si cotejamos esas bases de datos. Exactamente, ¿no? Entonces, pero lo que usted dice tiene lógica, pero esa lógica ¿ha funcionado o no en el pasado? Me refiero a esta integración con registro civil y migración. No ha funcionado, ¿no? Y son observaciones, repito, que no lo hacen personas aisladas, sino están en los informes de los exámenes especiales que ha realizado la Contraloría General del Estado. Entonces aquí existen serios problemas. Ellos han revisado el registro electoral, organizaciones políticas y el sistema de escrutinios y publicación de resultados. Pero hay otros procesos de gestión electoral que también merecen, ¿no?, ser considerados y ser integrados. Ve usted lo que me escribe un oyente en este momento. Si la cédula tiene código de barras, ¿por qué no se utiliza un sistema igual para registro de los votos? Así no habría votos fantasmas, dice José Eduardo Peñafiel, que nos escribe. ¿Qué le parece? Claro, debería hacer muchísimas cosas, pero primero va una depuración de la base de datos, ¿no? Existen serios problemas. Mire, es algo que difícil de creer. En el 2010 el Registro Civil inició un proceso de depuración, si se quiere, y de corrección de la base de datos, ¿no?, del Registro Civil, porque según ellos el 26% de ciudadanos no tenían documentos de identificación, 26% de mayores de 18 años, que obviamente tampoco estaban en el registro electoral, ¿no? Y aparentemente ese problema todavía existe. Si es que es verdad, ese dato, esa información del 2010. Ahora, entonces, esos son problemas, ¿no?, de sobreregistro y de subregistro. Ahora, usted nos habla de un sistema integrado que, insisto, tiene lógica lo que usted está diciendo. Operativamente no se ha implementado. Hoy se menciona esto. ¿Alcanzará el tiempo? Porque estamos con las elecciones a menos de un año. La convocatoria de elecciones será en menos de 7 meses. No, difícilmente. No va a alcanzar el tiempo, difícilmente, ¿no? O sea, porque son problemas graves y serios. El del registro electoral no es un problema que se va a solucionar en pocos días ni meses, porque ahí se debe integrar. Nosotros tenemos la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que está en la ley, pero en la práctica son bases de datos aisladas. Entonces el registro civil tiene su base de datos, el registro electoral, ¿no?, es otra base de datos, el registro migratorio y todos los registros que están considerados en esta ley del Sistema Nacional de Registro de Datos. Entonces, ¿cuál es la solución? Integrar, no solamente a nivel, ¿no?, de ley, a nivel formal, sino también en la implementación ya de estos registros que son fundamentales para el país. Cómo se formulan políticas públicas, no solamente para el registro electoral, sino para cualquier otra aplicación, ¿no? Si no sabemos ni cuántos somos. Claro, yo por ejemplo se me viene a la mente en este momento el escándalo cuando hubo estas firmas irregulares y resulta que miles de ecuatorianos sin haber firmado aparecieron como afiliados a partidos o adherentes a movimientos políticos. Ese tema finalmente se logró depurar. Jamás. El 2012 se dio ese problema. Se compró un sistema, ¿no?, que es uno de los problemas que se tiene actualmente, ¿no?, y de difícil solución. Y aparentemente el problema subsiste, el problema sigue ahí. Y esto desde 2012. Desde el 2012. O sea, han pasado casi 8 años y ese tema no ha logrado ser solventado. ¿Pero por desinterés o por qué? Es difícil de decir, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Está esto en un informe de la Contraloría General del Estado. Entonces esto viene desde el 2012.
no tenemos un sistema de registro electoral desde el 2012 y desde mucho antes, ¿no? Entonces, obviamente que esto no se le va a solucionar en un año. Lo que pasa es que el del 2012 es un caso paradigmático, lo del 2012, ¿no? Porque ahí empezó a regir esta normativa que exigía a las organizaciones políticas para ser tales, para registrarse como organizaciones políticas, de reunir un número determinado de registros de afiliación o adhesión. Entonces, antes no había este requisito, empezó ¿no? En el 2012 se registraron las primeras 13 organizaciones que luego tuvieron que ser eliminadas del registro de organizaciones políticas. Ahora, también me pongo a reflexionar sobre la naturaleza de las elecciones que se avecinan. Por primera vez desde 1996, si la memoria no me falla, porque en el año 97, tras la consulta popular de ese año, resulta que los ecuatorianos, para integrar a la Asamblea Constituyente de Sangolquí, votamos por primera vez por personas y ya no en plancha. La última vez fue para el Congreso del año 96, pero por primera vez desde el año 96, en 2021, elegiremos asambleístas no por personas, sino por listas. Así es. Allí, por ejemplo, el escrutinio no es más fácil y operativa e informáticamente no se requeriría tanto equipo para poder hacer el escrutinio. Bueno, en cuanto a la carga de trabajo que demanda, ¿no?, el sistema de escrutinios, va a ser menor que la del 2019, por el número de actas que se van a procesar, el número de páginas en cada acta, etcétera. Pero además yo creo que el beneficio principal, si se quiere, de este voto en plancha o por listas o como quiera llamarse, es en el escrutinio manual que se realiza en cada junta receptora del voto, porque ya solamente se va a hacer el escrutinio por listas y no por candidatos individuales. Que es mucho más fácil, ¿no? Donde se generan muchísimos errores, inconsistencias numéricas, que esto obviamente afecta el procesamiento, porque un acta que tiene inconsistencias numéricas debe volverse a revisar. Sí, y eso hacen en las delegaciones provinciales. Obviamente, ahí surgen muchísimos problemas. Pero digo, así ya no se necesitan más equipos, ¿o sí? Yo creo que esto es un problema técnico, ¿no? Yo quisiera ver un estudio en donde se diga esta es la carga de trabajo que va a tener el sistema y estos son los recursos físicos que necesitamos para soportar. ¿Ese tipo de estudios no existe? Lamentablemente. ¿No, nunca se lo ha hecho o sí? No se lo ha hecho, ¿no? Desde siempre, no de ahora. Sea, nunca se lo ha hecho. Exacto. Y esto no se lo hace de un día para otro, porque esta carga de trabajo hay que monitorearla por años para saber cuáles son las tendencias, si necesito más o menos capacidad de almacenamiento, de comunicación, de computación. Entonces, estos son tareas técnicas, problemas de gestión, planificación de capacidad. Yo debo saber con qué recursos voy a procesar esa carga que va a existir el día de las elecciones. Y por eso tenemos serios problemas, por ejemplo, en el 2017 y en todas las elecciones. En el 2019, los denominados apagones. Porque eso le iba a preguntar. ¿Por qué hubo apagones en 2017 y en 2019? Porque no se hace esto, ¿no es cierto? Entonces el sistema no soporta esa carga y colapsa. Como cualquier sistema. Si este piso no está diseñado para soportar la carga que tenemos, obviamente va a colapsar. Entonces se debe hacer un estudio de qué carga voy a tener en este sistema para saber qué capacidad, qué recursos necesito. Yo no puedo hacer, ¿no?, una lista de compras de equipos sin ningún fundamento. Claro, tiene que haber un análisis previo, ¿no? Claro. El análisis previo determina qué necesito, qué no necesito, qué debo renovar, qué puedo repotenciar o qué debo desechar. Así es. O sea, a mí lo que me sorprende es que eso no esté, pues. Lamentablemente existen muchos factores, ¿no? O sea, yo creo que se necesita darle mayor atención al CNE. Tal vez dice, esos señores solamente cuentan votos y esto es fácil cada 2 años, cada 4 años. Pero yo creo que se debe iniciar con una política de talento humano para poder, ¿no?, tener el mejor elemento humano, porque no son sistemas simples, ¿no? Un sistema bancario puede caerse y de hecho se cae. Claro, claro. Y tiene errores inclusive. Después en los bancos uno llega y no hay sistema. Claro. O le dicen, mire, usted debe tanto y al día siguiente, disculpe, es error del sistema. Pero un sistema que está contando los votos no puede tener estas equivocaciones y no puede caerse. Claro que funciona a pocas horas. Si el sistema funciona a pocas horas, la atención está desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y se acabó. ¿Qué pasó en la segunda vuelta del 2017? Ese domingo 2 de abril del 2017.
Yo creo que eso, yo les he dicho a los técnicos, ¿no? Si no hacemos el análisis, si no estudiamos, si no aprendemos de estos problemas, vamos a seguir en lo mismo. O sea, el 2017, el 2019, yo hubiese querido, ¿no? Inclusive que CNT, que también estuvo involucrado de cierta manera, claro, porque fueron los proveedores de la infraestructura física, debíamos haber estudiado a profundidad, ¿no? Cuáles son las causas y llegar a soluciones, pero basados en un análisis, en un diagnóstico serio. Lamentablemente, por estos problemas de talento humano, que creo que es uno de los riesgos mayores que se tiene, no se lo ha realizado. Pero de 2017, a ver, la semana anterior, y le hago esta pregunta, porque la semana anterior estuvo por acá Guillermo Lazo. Tuvimos una interesante charla con el líder del movimiento Creo, y volvimos a recapitular lo que pasó en 2017, porque le decía, usted no reconoce hasta hoy la victoria de Lenín Moreno en las elecciones de ese año, y él insiste en la tesis que manejó Creo en 2017, de que ese apagón configuró el fraude electoral, dicen ellos. En Creo insisten en que hubo fraude en las elecciones del 2017, a propósito de ese apagón informático de ese domingo 2 de abril. A ver, ¿usted investigó el tema? Sí, es importante, ¿no es cierto?, entender cómo funciona el sistema el día de las elecciones. En realidad son dos sistemas. Un sistema es el que realiza los escrutinios, y ese es un sistema que no lo vemos, porque es un sistema interno que funciona dentro del CNE, con su propia red privada de datos para la transmisión de las actas, etcétera. Y otro es el sistema de publicación de resultados. Inclusive el centro de datos de escrutinio está en Quito y el centro de publicación de resultados en Guayaquil. Entonces se va realizando el escrutinio y luego esos resultados de esas actas ya digitalizadas se las transmite a una base de datos en Guayaquil para que la publicación a internet, que es lo que vemos, se realice desde esa base de datos. Eso es lo que vemos en las computadoras. Claro. Cuando ingresamos a la web del CNE y aparecen los resultados en tiempo real, esto es lo que vemos. Es lo que vemos de la base de datos de Guayaquil. No lo otro. No el sistema de escrutinio, ese no lo vemos. Exactamente. Entonces, sobre los apagones, ¿no? El apagón del 2017, lo que vimos es lo que pasó en Guayaquil con el sistema de publicación de resultados. Que no me aparecía en la pantalla del computador. Ahora, lo que pasó en Quito es un misterio, es una caja negra, porque no existe un elemento importantísimo en un sistema electoral que es transparencia. En el 2019, la OEA, la Comisión Técnica por la Transparencia, estuvimos ahí monitoreando principalmente el sistema de escrutinios. Estuvimos en el mismo centro de datos y el sistema de escrutinios no sufrió ninguna falla. No existieron apagones. El apagón sí se dio y que todo el mundo lo vio, obviamente desde el sistema de publicación de resultados en Guayaquil. Pero usted sobre 2017 dice no hubo transparencia. ¿En qué no hubo transparencia? ¿En información? No sabemos qué pasó. Hasta ahora no se sabe qué pasó. Si yo no veo qué ha pasado ahí, yo no puedo decir. Hasta ahora usted no sabe qué pasó. No. Nadie sabe. Nosotros en el 2017, y esto tenemos comunicaciones al coordinador de procesos electorales, hubo un compromiso para poder monitorear ese sistema. ¿Cómo? Tomamos las huellas digitales de los programas que se utilizan para el escrutinio con el objetivo ya que a partir de las 5 de la tarde empezar a monitorear que no se cambien esos programas para poder dar fe de la integridad del sistema. A las 5 de la tarde nos llegó una comunicación en el 2017 en donde se nos decía que ese monitoreo que habíamos acordado a las 12 del día del mismo domingo, no se iba a realizar. ¿Se podía hablar de fraude en 2017, ingeniero? Yo no puedo decir de fraude porque no he hecho no lo he visto el sistema. Pero digo, o sea, tan ligeramente se puede decir hubo fraude y resulta que cuando dejamos de ver los resultados, Lazo iba ganando, resulta que viene el apagón informático como le llamaron y después cuando retornan los resultados iba ganando Moreno. Mire, si nos hubiesen permitido realizar ese monitoreo que se acordó formalmente, nosotros tenemos las actas, ¿no es cierto?, donde se calcularon estas huellas digitales que garantizan la integridad del sistema. Se ofreció realizar ese monitoreo y luego a las 5 de la tarde, más bien se despierta, ¿no? Aparecen dudas.
Entonces, yo creo que esos son los mecanismos que se deben implementar, ¿no? José Hernández les pregunta a los consejeros de minoría, ¿se puede hacer algo más de la guerra de guerrillas, le llama él, que está dándose en el CNE? Y ahí propone, ¿no? Tal vez un sistema de monitoreo, ¿no? Que nos permita ver, que nos permita transparentar qué es lo que está sucediendo dentro del sistema, especialmente de escrutinios, que es el crítico, ¿no? Es este sistema interno, ¿verdad? Que esta vez a la Comisión Técnica por la Transparencia sí se le permitió monitorear de cerca. Ahora, con la situación actual, con el sistema operativo que tenemos, con lo que está pasando en el CNE, ¿hay garantías de cara a las elecciones de 2021, ingeniero Enrique Mafla? Yo puedo hablar de riesgos, ¿no? Porque todavía no se ha dado. Los riesgos, hay riesgos, hablemos altos. De eso. Hay riesgos y vienen dados por varios factores. Uno es la infraestructura física, obviamente. No, es un riesgo importante, pero no es el principal. Yo creo que hay otros riesgos. Otro es el sistema informático. Otros son los procesos que se utilizan. Por ejemplo, aquí hay un sistema de monitoreo, ¿verdad? Y respuesta a problemas que pueden darse. Porque ese sistema debe estar funcionando en una sala de cuidados intensivos. Al menor susto, reaccionar para impedir que el sistema falle, que colapse, que existan esto que llaman los apagones informáticos. Ese sistema, por ejemplo, no funciona. Y esos son procesos que deben estar bien entrenados, bien afinados, para que en esas horas críticas del día de las elecciones y de escrutinios, el sistema no falle, no tenga ningún problema. Entonces, además de los riesgos tecnológicos, ¿verdad?, que están en la infraestructura, que son fierros y ahí poco se puede hacer, está el sistema informático, están estos procesos y está el talento humano. En ese orden yo pondría. Entonces, sí hay riesgos. Exactamente. Y esos riesgos podrían afectar la transparencia del proceso electoral que se viene. Claro que sí, definitivamente. ¿Y se puede hacer algo en los meses que quedan para reducir a la mínima expresión esos riesgos? No hablo de eliminar porque siempre habrá riesgos, pero reducir a la mínima expresión con esta alerta que usted está generando. Espero que este ejercicio que está haciendo en estos 3 días, ¿no?, el CNE con los expertos electorales internacionales, ha venido de Costa Rica, me parece de Perú y no recuerdo de qué otro país, ¿no? Con estos expertos se tenga un diagnóstico de estos riesgos y con la debida receta de qué hacer para mitigarlos en los meses que quedan. Acá me pide Fabián Tape que le traslade una pregunta. Estamos dialogando con el especialista informático Enrique Mafla. Dice, ¿qué son los centros intermedios? Y si nuestro invitado tiene referencia de que estos hayan podido ser usados para alterar resultados como mantienen algunos políticos. Estas juntas intermedias, que creo que fueron eliminadas en la elección. Ya no existen estas juntas intermedias. Ya no se van a aplicar. Sí, pero existen todavía estos centros de procesamiento de resultados. Y existen las bodegas en donde están las urnas postelectorales, con el material, ¿no?, los votos, las actas, etcétera. Y ahí también existen problemas, es decir, no solamente es el sistema informático el que debe ser transparentado, asegurado, sino también estos otros componentes del proceso de escrutinios, porque recordemos que parte del escrutinio se realiza de forma manual. ¿Y fue adecuado esta decisión de eliminar las juntas intermedias? A ver, en el 2013 teníamos juntas intermedias, el 2014 se eliminó, colapsó el sistema. ¿Y en 2017 retornaron o ya no? Ya no. ¿Y por qué colapsó el sistema en 2014? Porque nuevamente no planificación de capacidad. Ya. ¿No? Antes la carga estaba distribuida en 70 o algo así, ¿no?, estas juntas intermedias de escrutinio, y luego toda esa carga se la concentró en un solo punto. Entonces el sistema, ¿no?, colapsó, y eso fue extremadamente grave. Ahí colapsó el sistema de escrutinios, no el sistema de publicación de resultados, ¿no? 2014. Eso provocó que el CNE termine de manera unilateral el contrato con esta empresa española Saitel, y creo que hasta ahora están, ¿no?, en problemas legales. Perfecto. Vamos a estar pendientes de lo que pase con la organización del proceso electoral.
En lo personal, y esta preocupación he expresado, uno de los temas que llaman la atención es estas discrepancias recurrentes entre los consejeros, como bien lo anotaba Enrique Mafla, guerra de guerrillas a la interna, que ojalá que no afecten a la naturaleza del proceso. ¿Usted no está preocupado por eso? Yo sí, claro, como todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esperaríamos todo lo contrario, ¿verdad? Que trabajen todos para resolver los problemas, para mitigar estos riesgos de los que hemos hablado. Talento humano, procesos y obviamente la tecnología, que aquí tal vez es lo menos importante. Correcto. Gracias al ingeniero Enrique Mafla. Hablando sobre la organización del proceso electoral, algunas alertas, algunos riesgos, ya depende de la organización del proceso electoral. No habrá tiempo para, evidentemente, generar un sistema integrado. No ocurrió antes, el tiempo es muy corto hoy, pero sí, pues, el país espera que la parte operativa quede garantizada por el CNE para justamente lograr la transparencia de los resultados del proceso electoral del próximo año. Proceso que, insisto, tendrá una naturaleza distinta a las elecciones de los últimos tiempos. Votaremos por listas, ya no por personas, para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional y también del Parlamento Andino. Por listas, como estaba vigente hasta el año 1996. Gracias al señor ingeniero Enrique Mafla, especialista informático, acompañándonos aquí en A Primera Hora. 8 en punto de la mañana.